Benigne conditor nostras preces confletibus. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El sábado de las témporas de Cuaresma concluimos esta semana de témporas, como así la Iglesia lo ha llamado en la liturgia tradicional, especialmente los días miércoles, viernes y sábado, dedicados para una oración más intensa, penitencia, donde se nos invita, especialmente en esta primera semana de Cuaresma, a orar por las vocaciones sacerdotales, por la santificación de los sacerdotes, por los futuros sacerdotes, los seminaristas. Concluimos hoy entonces sábado de témporas con esta semana que la Iglesia nos regala, aunque claro está que esto es de la liturgia tradicional, de la tradición de la Iglesia. Ya en el modernismo de la Iglesia todo esto no existe, en el Novus Ordo no existe, se ha acabado, se ha quitado, o mejor, se ha relajado la ley, al punto que ya los mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice pues comulgar, perdón, ayunar y el ayuno solamente el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y la abstinencia también miércoles de ceniza y todos los viernes de Cuaresma, incluyendo el viernes santo. Eso dice la ley. Pero el hecho de que la ley no lo diga, hablo de la ley nueva, ya relajada, insisto, no quiere decir que yo no pueda hacer un ayuno en los viernes de Cuaresma más intenso, más fuerte, aunque la iglesia no me lo pida. Lamentablemente, muchas personas en su mediocridad, en lo más mínimo para Dios, bueno, pues si la iglesia me exige solamente el ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo, pues solamente ese día hago ayuno. Y no se esfuerzan por algo más, como quien dice, pues si en el deporte solamente me exigen correr 2 kilómetros, pues no corro sino los 2 kilómetros. ¿Cómo quieres ser un buen atleta? ¿Cómo quieres ser un buen ciclista? ¿Cómo quieres ganar la carrera si te esfuerzas lo mínimo? ¿Cómo quieres ir al cielo si tu esfuerzo por conseguir el reino de los cielos es lo más mínimo? De una forma mediocre, de la forma más, de lo que menos me exijan. Si es verdad que existen unas leyes en la iglesia, pero no quiere decir que solamente eso voy a cumplir, tengo que cumplir más. Santa Teresa, o mejor el Señor le dice a Santa Teresa, si quieres agradarme, mortifícate más. Si quieres agradarme mucho más, mortifícate mucho más. Muéstrame mucho más el amor. Pues ahí en eso consiste justamente el demostrarle a Dios el amor. Él, dice San Juan, en esto consiste el amor, en que Él nos ha amado a nosotros primero. Ayunó 40 días, 40 noches. Por nosotros fue azotado, le escupieron, le pusieron una corona de espinas. Por nosotros fue crucificado. Por nosotros derramó su sangre, por nosotros murió. ¿En qué le estoy yo devolviendo o retribuyendo ese amor al amor de los amores, a Cristo mi Señor? Y ahí está el punto que esta semana, o toda la Cuaresma, pero sobre todo esta primera semana, que es de las témporas de Cuaresma, la Iglesia nos invita a que miremos nuestra vida espiritual, a que miremos nuestra vida ascética, es decir, nuestra vida penitencial, nuestra vida de penitencia. Y pues obviamente, tanto el miércoles de las témporas, el viernes de témporas y el sábado, la Iglesia nos invita, no nos obliga, nos invita al ayuno y a la abstinencia por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales. Recordemos que somos libres y Dios no me obliga a ir al cielo. Dios no me obliga a ir al infierno. Yo soy libre.
Y en esa libertad que Dios me ha dado, pues tengo que rendir cuentas de haber optado por el bien o haber optado por el mal. El haber escogido el cielo o haber escogido el infierno. Haber escogido el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición o el haber escogido el camino estrecho, pedregoso, que hay espinas, de mortificación, pero que lleva al cielo, a la salvación eterna. Y recordemos que aquí nos estamos jugando la salvación eterna. Estamos jugándonos por la vida eterna. Y pues, si nosotros queremos tener una iglesia santa, así lo quiere el Señor, y nosotros tenemos que hacer parte de esa iglesia santa, queremos tener sacerdotes santos, queremos ser santos nosotros, pues que nos cueste. Dice la frase popular, el que quiera dulce celeste que le cueste. Hoy hablamos mucho de iglesia fiel, de iglesia remanente, sí, pero eso tiene que manifestarse en las obras, no en palabras, en las obras de santificación, en las obras de caridad, en las obras de penitencia, de mortificación, como el ayuno, en las limosnas, en la oración. Ahí se tiene que manifestar la iglesia fiel, porque ahí es ahí donde está el Señor. Pues el sábado de témporas, el Señor nos invita entonces a orar por los sacerdotes y a manera de vigilia, porque si miramos en la liturgia de la misa de este día, se nos presenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17, que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo para este día sábado de témporas, que es el mismo Evangelio del día de mañana, domingo de la segunda semana de Cuaresma. Es el mismo porque es una conexión entre el sábado y el domingo, una vigilia. Es que vea cuánto hemos perdido nuestra iglesia y por eso nuestra iglesia está tan mal, tan lejos de la santidad. Y hablo especialmente de los sacerdotes, de los obispos y cardenales, tan lejos de la santidad. Porque hoy no se ora por los sacerdotes, porque los mismos sacerdotes somos pocos al ayuno, a la mortificación, a la penitencia. De hecho, el libro de Joel, el capítulo 2, dice, entre el atrio y el altar, lloren los sacerdotes y clamen a Dios misericordia. Los sacerdotes, los obispos, ¿dónde están los obispos? ¿Dónde están los sacerdotes clamando misericordia? De rodillas, con el pueblo clamando a Dios misericordia. Se olvidaron. Muchos ni ayuno hacen. Muchos ni penitencia hacen. Y lo más triste, ni rezan el rosario, ni confiesan porque no les gusta. Pero bueno, criticar es muy fácil. Nos toca a nosotros hacer por los sacerdotes. El Señor lo dice, pastores dabo vobis, os daré buenos pastores. Pero hay que pedirlos. Pedid y se os dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis. Bueno, nos toca pedir, pero nos toca también poner de nuestra parte, orando. Y entonces la vigilia de este día o la conexión que hay entre el sábado y el domingo es eso, que la iglesia antiguamente, el sábado de témporas, o ya el domingo después del sábado de témporas, tenía ordenaciones sacerdotales. Y esos sacerdotes venían fruto del ayuno y de la oración. Esos sacerdotes venían fruto de la oración del pueblo, porque el pueblo clamaba a Dios, el pueblo oraba a Dios para que diera sacerdotes. Y por eso tenemos sacerdotes santos, como el santo cura de Ars, el padre Pío de Pietrelcina, etc. Muchos sacerdotes que han sido fruto de la oración de sus papás, de su familia, de su comunidad, donde la misma comunidad clamó a Dios y un día el Señor les envió el sacerdote. Y en esta comunidad no es casualidad que haya un sacerdote. En la comunidad donde usted no es casualidad que haya un sacerdote. Lo que hay es fruto de la oración del pueblo. Si el sacerdote es santo, es porque el pueblo también ora por los sacerdotes.
y el pueblo será bueno, como dice el santo cura de Ars. Donde hay un sacerdote santo, el pueblo será bueno y fiel. Pero donde hay un sacerdote bueno, el pueblo será regular, medio bueno. Donde hay un sacerdote regular y medio bueno, el pueblo será ahí entre malo y casi nada de bueno. Pues hoy nos toca orar mucho por los sacerdotes. En la cuaresma con mayor razón, mucha penitencia, mortificación. Queremos salvar la iglesia o queremos hacer parte de la iglesia que es una santa, católica y apostólica, de verdad, la verdadera iglesia. Tenemos que mortificarnos, tenemos que orar y la iglesia pues nos invita a hacer más penitencia y sobre todo hablo desde la tradición de la iglesia, nos invita a cumplir estos preceptos, mandamientos de la iglesia. Hoy la carta o el libro de Deuteronomio capítulo 26 nos invita a que nosotros cumplamos los mandamientos, a no transgredir la ley, que los guardemos como el Señor lo quiere, que los guardemos en el corazón y lo hagamos vida. Y si lo hacemos, entonces el Señor nos va a dar la gloria eterna. Dice el mismo texto, si lo hacemos y cumplimos los mandamientos, entonces, si somos el pueblo de Dios, Él nos dará un lugar santo, Él nos guardará, nos cuidará, porque le hemos dado el culto debido a Dios. Lo adoramos, le obedecemos, le somos fieles. Pues esa es nuestra misión, obedecerle a Dios. La obediencia va en la fe, en confiar plenamente en Él. Y la desobediencia es el pecado, el no obedecerle a Él. Pues tenemos dos opciones, obedecer a Dios o desobedecer a Dios, obedecer a la iglesia o desobedecer a la iglesia. Ya sabemos el final, por la desobediencia, el infierno, por la obediencia, el cielo, pero nos ha de costar un poco, nos ha de costar ir al cielo, nos ha de costar salvar la iglesia, nos ha de costar mucho tener sacerdotes santos, comprometidos con Dios, comprometidos con la iglesia, para quienes justamente se consagran o nos consagramos ordenándonos sacerdotes. Que la Santísima Virgen María en este día nos asista, nos cubra con su manto y nos ayude para que nosotros en esa fidelidad busquemos amar a Dios, amar la iglesia y amando lo que conocemos, lo defendamos y seamos capaces de dar la vida, de morir por Cristo, de morir por los demás, salvando muchas almas, evangelizándolas, dándoles testimonio de vida cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. In hoc sacro jejunium, Vacant praetorium, quadragenarium, Cortum regnavit, O Maria. scrutator al me cordium,